Hola amigos del tenis de mesa, venimos hoy a hacer una nueva revisión de gomas. Hoy vamos a probar picos cortos. Son unos picos de orientación vertical. El Evo lleva la esponja azul, se la nota ligeramente dura, y los Extreme parecen un poquito más claros a la vista, no sé si es por la esponja o qué, y la esponja al tacto parece ligeramente más blanda. Vamos a pegarles los dos en la misma madera para probarles bien y ahora les probamos en la mesa. Hasta ahora. El pico se le siente bastante flexible, un poquito más el Killer Extreme al tener una esponja más blanda. El diámetro del pico es un poquito inferior a lo que suele ser habitual en los picos cortos y son un poquito más de más longitud de lo habitual y son completamente cilíndricos. Estos parámetros físicos ya nos apuntan a que va a ser un pico bastante molesto. Ya tenemos nuestra pala montada, vamos a probarla ahora en la mesa. Golpeando con la Extreme, Daniel nota que la bola penetra mucho y que también es bastante más lenta que la goma que él usa habitualmente. En la Pro Evo nota que la bola penetra menos y la velocidad es similar. Cuando bloquea el topspin, siente que la bola se le cae. Le pasa con las dos gomas, pero dice que se siente un poco más a gusto con la Extreme. Esto le sucede porque él está acostumbrado a un pico más rápido y menos disruptivo. Daniel manifiesta que se siente muy cómodo levantando bola con las dos, con cualquiera de ellas, pero con la Extreme le gusta más la sensación de que le entra más la bola. Restando saque cortado, no nota mucha diferencia entre las gomas y lo puede realizar sin dificultad. Para golpearla, el gesto no es el que haría con unos picos cortos estándar. Noto que tengo que hacer un gesto más parecido al que realizo con el pico largo. Con la Extreme, además noto que tengo que abrir más la pala y dejar un poco entrar más la bola. Con la Pro Evo, el gesto es más parecido a un pico corto normal. El bloqueo tiene que ser activo para que la pelota pase al otro lado de la red.
Te permite ser muy agresivo en los bloqueos con muchísimo control. Con cualquiera de las dos gomas siento que se levanta muy fácil la bola. Con la Pro Evo noto que puedo ser bastante más agresivo. Con la Extreme tengo que darle un poco más tiempo y envolverla un poco más. Pero con cualquiera de ellas se puede atacar fácilmente una bola cortada. Con la Pro Evo puedo hacer un flip más agresivo. Con la Extreme la tengo que dar un poquito más de tiempo y cuidar más el gesto. Cortando o empujando, con cualquiera de ellas hay mucho control. Con la Extreme la bola se levanta un poquito más. A pesar de que Daniel es un consumado jugador de picos y contrapicos, alguna bola también le cuesta pasarla. La goma es muy molesta. Tengo que tirar mucho, levantar mucho la bola para que no se caiga. Hoy hemos hecho las pruebas con una madera John Jerry Inoki especial. Es una madera off menos, no es especialmente rápida. Viendo que la goma no era muy rápida, al día siguiente volvimos a probarla con una madera bastante más rápida, una Carbonado 145. Vimos que se seguía manteniendo el magnífico control que tienen estas gomas y se conseguía un extra de velocidad. Con esta madera me ha parecido una magnífica goma para el revés. Además de ser muy molesta, te permite levantar fácilmente bola, puedes rozar, cosa que con picos largos no puedes hacer, y tienes un control excelente prácticamente en cualquier golpe. También me parece una goma adecuada para alguien que quiera hacer una transición de pico largo a pico corto. Entre las dos no sabría por cuál decidirme. La Extreme te da una sensación muy buena de que sientes mucho la bola y me gusta en la Pro Evo cuando haces el flip más agresivo. Pues os dejo volar.